Las grandes ciudades más prominentes de los Estados Unidos tienen un grave problema de pobreza. Hay mucha gente viviendo en las calles y pidiendo ayuda gubernamentales, especialmente tras la crisis del 2008. Mucha gente que perdió sus casas no ha podido reincorporarse en la economía. Estas personas han tenido que recurrir a las ayudas gubernamentales como el Food Stamp y estampillas para poder sobrevivir y comprarle comida a sus hijos, pero no han podido construir un hogar. Y algunos de estos ciudadanos siguen viviendo en las calles y sin la esperanza de volver a comprar una casa. Cuando vamos a las ciudades nos damos cuenta que debajo de los puentes hay muchísimas casitas de campaña donde viven familia hace más de 10 años. Por eso vamos a conocer cuál es el problema que está sucediendo en las principales ciudades de los Estados Unidos como California, Florida, Texas y Nueva York, donde hay miles de personas viviendo en las calles, personas sin hogares y que en algún momento lo tuvieron todo. Pero Estados Unidos es pobre, o es que esta persona no han podido superar la crisis del 2008 cuando la mayoría de personas perdieron sus trabajos. Ya Estados Unidos no es lo mismo para muchos ciudadanos y hay ciudades completas que están en bancarrota, y la primera que vamos a estar conociendo es California. Lo que está sucediendo en California es una crisis sin precedente. Un estado que tiene más de 30 millones de habitantes, pero hay más de 1 millón de personas que viven en las calles, que no tienen hogares. Y según el análisis de los expertos, esta crisis de personas sin hogar podría seguir incrementándose con el paso del tiempo, ya que los alquileres y poder comprar una casa en California se ha vuelto algo imposible y solamente los ricos pueden darse el lujo de comprar un nuevo hogar. Para que te hagas una idea, en 1975 el 80% de los californianos tenía una casa propia y el valor de una casa no era más alto de $35,000. Pero a partir del 2008, cuando Estados Unidos vivió su peor crisis financiera, donde la mayoría de gente perdió sus hogares y tras la quiebra del banco Lehman Brothers, mucha gente no ha podido volver a reincorporarse a la economía ni ha podido comprar una casa nuevamente, y el valor de las casas se incrementó de manera desmesurada. Hoy una casa podría costar $450,000 en un barrio promedio, y mucha gente, especialmente inmigrantes y algunos de ellos indocumentados, no tendrá acceso a un hogar. Y por esa razón es que estamos viendo tantas personas viviendo en las calles y en casas de campaña debajo de los puentes por no poder comprar un hogar y por no poder rentar una casa. Para que tengas una idea, en el área de San Francisco, rentar un nuevo departamento podría costarte más de $3,000. Esto también está sucediendo en San Diego, donde una renta que hace unos 5 años atrás la podías encontrar en unos $1,500, hoy tienes que pagar por encima de los $2,800. Esto se ha convertido en un grave problema para California, y familias grandes que no tienen muchos recursos han tenido que optar por ir a vivir en casas de campaña debajo de un puente. Pero nos vamos a trasladar hasta la Florida, luego que conocimos por qué razón California tiene un problema de vivienda y de tantas personas viviendo en las calles, que crea una crisis sin precedente en los Estados Unidos, donde estas ciudades californianas se están empobreciendo. La Florida tiene un problema muy diferente al que tiene California. Mientras que California tiene miles de migrantes que viven y trabajan en el estado, la Florida se ha quedado sin mano de obra y se estaban construyendo cientos de proyectos habitacionales y casas que se han quedado detenidas porque la fuerza laboral del estado son los inmigrantes latinos, que se han visto afectados por una ley que está en contra de los migrantes y que puede deportarlo, por lo que los migrantes optaron por abandonar sus hogares y abandonar los proyectos de construcción, dejando a la Florida parcialmente vacía y convertida en ciudades fantasmas. Si te vas al área donde solamente se habla español, como Hialeah,
puedes encontrar cientos de casas abandonadas porque los migrantes indocumentados prefirieron marcharse de la Florida e irse a otro estado donde no sientan la persecución de las leyes antiinmigratorias. Pero el problema ha surgido con las constructoras y los bancos que le hacen préstamo a la gente para que tomen una hipoteca, un negocio muy fructífero para los bancos, pero que está a punto de quebrar en la Florida. La gente no quiere endeudarse y no está tomando préstamos hipotecarios porque las casas están muy caras y la mayoría de proyectos habitacionales donde podrían conseguir una casa barata están completamente detenidos porque la fuerza laboral se ha ido y no hay gente trabajando en los proyectos. Esto está ocasionando que la Florida se empobrezca. Pero además a esto debemos sumarle que las aseguradoras de vivienda no quieren darle un seguro de inquilino a los dueños de casa y a los nuevos compradores porque están teniendo millones de dólares en pérdida todos los años por las inundaciones que crean las torrenciales lluvias en la Florida y el paso de los huracanes que se llevan los techos y las paredes de las casas. Ese ha sido otro factor importante por lo que la gente no está comprando casas en la Florida. Primero porque los bancos están prestando el dinero muy caro. Están cobrando muchos intereses por las nuevas políticas de la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Pero además de que la gente no está tomando préstamos hipotecarios, los proyectos están detenidos, las casas no se están construyendo, los constructores como albañiles, carpinteros y electricistas se han ido a Atlanta, Georgia, ya no quieren vivir en la Florida por los altos costos y la desigualdad, además de la ley migratoria. A esto debe sumarles que si inviertes $300,000 en un nuevo hogar, podrías perderlo si viene un huracán y se lleva el techo de tu casa porque las aseguradoras no quieren darte una póliza de seguro. Y la mayoría de gente tiene miedo invertir en inmuebles en la Florida porque no hay aseguradoras disponibles para los nuevos hogares. Ese es el problema principal por la que el estado de Florida se está empobreciendo y por el que vemos mucha gente marcharse del estado luego de la aprobación de la ley antiinmigratoria del gobernador Ron DeSantis, la llegada de varios huracanes y la huida de las aseguradoras de inquilinos. Pero en tercer lugar tenemos a Texas, que también tiene los mismos problemas de Florida, donde se están aprobando leyes antiinmigratorias y el gobernador está tratando de cerrar las fronteras. Hace apenas unas semanas, el gobernador republicano de Texas aprobó una ley donde si encuentran un migrante indocumentado manejando un automóvil o con una licencia vencida, este va a ser arrestado, multado y deportado a su país de origen. Pero ¿por qué razón esto hace que la gente se vaya de Texas y que el estado pueda quebrar? La principal opción que tienen los migrantes en los Estados Unidos cuando compran un vehículo es irse al estado de Texas, donde muchos pueden conseguir las placas de los vehículos, pueden conseguir el título y además de un documento de identificación que les da la oportunidad de tener un automóvil legalmente. Tras la entrada de la nueva ley tejana, esas opciones se le fueron arrebatadas a los migrantes que ahora tienen miedo de volver al estado tejano y tener un automóvil con una placa de Texas, lo que ha hecho que mucha gente esté pensando migrar, irse hacia otros estados, dejando sus casas y departamentos abandonados. Y en Texas podría ocurrir lo mismo que está pasando en la Florida, que la gente que sabe trabajar construcción se va a ir y van a dejar las casas abandonadas, los proyectos habitacionales detenidos y los inversores que han puesto hasta sus últimos ahorros en los inmuebles de Texas podrían perderlos por una mala política de inmigración que tienen los estados sureños de los Estados Unidos. Y en cuarto lugar, uno de los estados que tiene el problema más grave con los inquilinos es Nueva York. ¿Qué es lo que está pasando en New York? Que hay tanta pobreza. Últimamente ha llegado una sobrepoblación de migrantes donde los albergues están abarrotados y el alcalde de Nueva York ha declarado el estado de emergencia. Una de las representantes más reconocidas de Nueva York
Alejandra Ocasio-Cortez ha instado en reiteradas ocasiones al presidente de los Estados Unidos para que tome carta en el asunto y se detenga la llegada de tantos migrantes que son los que están viniendo de California, Texas y la Florida. Todos estos migrantes se están trasladando a los albergues del estado de Nueva York, donde ya no resisten más. Hay más de 300,000 personas esperando un asilo político. Algunos de ellos califican para el asilo y otros no, pero incluso lo que califican para ese asilo político no se le está proporcionando. Además a ello, usted debe sumar que junto a California, Nueva York es el estado con la renta de vivienda más alta de los Estados Unidos. Se dice que la ciudad de Nueva York es comparado con Tokio como los dos lugares más difíciles para que un migrante pueda vivir y poder rentar una casa. Un departamento en la ciudad de Nueva York paga por encima de los $5,000 y todos los años ese precio se está más que duplicando. Por esa razón, mucha gente vive en los basements de las casas y estamos viendo cientos de casas de campaña en los parques y debajo de los puentes. Y la mayoría de esas personas recibe ayuda gubernamentales para poder mantener a sus hijos, pero otros no tienen la esperanza de poder comprar un nuevo hogar porque el poder adquisitivo que tienen solamente le da para poder sobrevivir. Déjame en los comentarios si esta información te es de valor, suscríbete al canal y comparte esta información con amigos, familiares y en tus redes sociales. Me gustaría saber en los comentarios si vives en California, en la Florida, en Texas o en Nueva York, cuánto están pagando los departamentos y las casas. Una, si estás comprando y en segundo lugar, si estás rentando. Me gustaría saber cuáles son los precios reales de estas ciudades para saber el motivo por el cual Estados Unidos está entrando en una crisis hipotecaria sin precedente que podría hacer que mucha gente pierda sus hogares y decida irse a vivir a las calles. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.